Hola, un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es el profesor Lucio Mezquita y en este caso vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo hacer una suma de dos números en PSInt. Y no nada más esto, también vamos a aprender las cuestiones básicas del programa para poder guardar archivos o abrir archivos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ya abrir nuestro programa PSInt y tener algún algoritmo de referencia o ya tener en mente cuáles serían las instrucciones que vamos a desarrollar para que nuestro algoritmo o diagrama de flujo se ejecute correctamente. En este caso voy a utilizar el ejemplo de la suma de dos números, que es un ejemplo pues bastante sencillo, que se lo estoy mostrando de este lado. Y pues bueno, vamos a empezar con el lado de PSInt, primero dándole lo que viene siendo el nombre al algoritmo. Esto es muy importante que se lo hagamos, ya que es de las primeras etapas. Ahora, el nombre debe de ser algo corto de preferencia y sin espacios. Ahí, si se fijan, aquí dice sin título. Entonces nosotros le vamos a agregar un título, por ejemplo, suma, y aquí sí podemos usar guión bajo, dos números. Igual puede ser todo pegado, no tiene que ser con guiones bajos. Ahora, lo primero que voy a hacer es guardarlo. ¿Por qué guardarlo? Bueno, para ver qué es lo que sucede o con qué formato se guardan nuestros programitas en PSInt. Entonces le damos aquí al disquito y vamos a ver que nos pide pues dónde guardarlo. Ahora, yo ya tengo predefinida una carpeta, pero si tú no, te recomiendo que hagas una carpeta en lo que viene siendo el escritorio, que se llame programas PSInt, o ya sea en tus documentos, un lugar donde tú lo ubiques. También puede ser tu USB. Entonces, entrando a esa carpeta, pues ya le puedes dar un nombre. En este caso voy a usar un nombre sencillo, no voy a dar ninguna nomenclatura específica por ahora, pero ya en sus programas sí lo habrá. Le vamos a poner ejemplo, suma dos números. Aquí sí puede haber espacios porque es el nombre del archivo. Lo salgo. Ahora, si se fijan, aquí dice que tiene una extensión .psc, que quiere decir que es un archivo de PSInt y solamente lo va a reconocer este programa. En el caso de que requieran abrir sus archivos, por ejemplo, que no tenga nada abierto, ok, entonces deberían de darle desde el cuadro de diálogo de abrir, ya sea en archivo, abrir, o desde la carpetita que está aquí. Entonces cuando tú le des abrir, si ya tienes una carpeta donde estuviste guardando tus programas, pues ya en automático te va a estar señalando esa carpeta. Pero si no, por ejemplo, no, lo cambié de lugar, pues hay que buscarla, ya sea en tu USB, en documentos, escritorio. Busca la carpeta donde tengas tus programitas, la abres y ahí vas a encontrar el archivo .psc. Entonces no te vayas a equivocar por el tipo de archivo, ni le vayas a borrar la extensión al archivo, si no, pues vas a dañar tu programita. Entonces, si se fijan, ya restablezco, y esa es la forma de guardar y cargar un archivo. Ahora, este no tiene nada, y si se fijan es texto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a escribir el algoritmo tal cual como lo tenemos en el ejemplo de la izquierda. La respuesta es no. Nosotros no vamos a estar trabajando de esa manera. Nosotros vamos a trabajar lo que viene siendo el diagrama de flujo para nuestros fines. Entonces, ¿cómo es que entramos a esa parte del diagrama de flujo? Ok, fíjate bien, una vez que ya tengas tu programita definido con el nombre del archivo y el nombre del algoritmo en sí, así como este que dejamos de suma dos números sin espacios, lo que vamos a hacer es irnos a este botoncito que está aquí, que dice dibujar diagrama de flujo. Eso nos va a permitir entrar al modo de edición a través de un diagrama de flujo, si no estaríamos en el modo de edición de pseudocódigo, que ese no nos interesa para este curso. Nos interesa estar trabajando lo que es el diagrama de flujo. Entonces damos clic ahí y nos va a aparecer una nueva ventana. Ahora bien, ya que tenemos nuestra ventana
de PCInt en modo diagrama de flujo, tendremos esta ventana secundaria en la cual nos aparecen estas opciones, y en la parte central dice algoritmos sumados números, que si recuerdan es lo que capturamos hace algunos momentos en lo que viene siendo PCInt. Ahora, fin algoritmo pues indica el fin de nuestro diagrama de flujo, así como lo hemos hecho en los diagramas convencionales. Ahora pues nada más nos falta agregar todo el resto de la información, en este caso la captura, el despliegue, la declaración, entre esas cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí si vemos del lado derecho tenemos un pequeño panel comprimido que dice comandos y estructuras. Si acercamos nuestro mouse, miren lo que va a pasar. Va a aparecer pues nuestras opciones disponibles. Si se fijan en la parte inferior de la ventana, por ejemplo aquí me estoy situando donde dice bla bla, dice en la parte inferior a comentario, texto libre que el intérprete ignora. Por ahora no los vamos a usar. Luego dice asignación, dimensión o definición, que esos vienen siendo nuestros procesos donde vamos a poder declarar, capturar, entre otros. Escribir, esta es de las más usadas, que para nosotros sería el desplegar o el imprimir, poner, pero serían nuestras salidas. Aquí sería el leer, que vienen siendo las entradas. Si se fijan es muy diferente la forma, es una especie de trapecio y nosotros usamos lo que es el paralelogramo para definir una entrada, ¿no? Pero pues en este caso va a ser con esa figura. Luego aquí viene las estructuras condicionales o el sí entonces, que eso sí las conocemos, son clásicos iguales. Esta estructura que después la vamos a conocer, que se llama según, es una especie de condición con múltiples opciones. Y las estructuras repetitivas, que también las veremos más adelante. Por ahora vamos a quedarnos con lo básico, que sería la declaración de nuestras variables, que en este caso ocupamos declarar A, B y S para la suma. Entonces vamos a agregar un recuadro de este tipo. Al darle clic sin soltar, vamos a tener que ubicar justamente donde requerimos dicha asignación. Si se fijan, ahí ya deja ese espacio, por lo tanto ahí vamos a soltar el mouse y ya nos va a dejar escribir. Fíjense, ahí está el puntero esperando. Aquí en esta parte vamos a escribir una forma de declaración. Ahora no es la misma que es en el algoritmo de que dice declarar, sino aquí que vamos a escribir otra palabra clave, que es definir. Con definir estamos haciendo lo mismo que la declaración, estamos estableciendo qué tipo de variable vamos a generar, y después de definir tenemos que escribir el nombre de la variable, por ejemplo A, y en este caso como es más de una, son tres en este caso, vamos a escribir A, luego una coma, espacio, B, coma, espacio, S, y aquí no le vamos a poner nada de igual a 0. Para decir eso, nosotros vamos a escribir lo siguiente: como, si se fijan, se va cambiando hasta de color la palabrita, como, y le vamos a escribir real. ¿Qué significa eso? Que estamos definiendo las variables A, B y S como números reales. Quiere decir que puede tener cualquier valor entre menos infinito, más infinito o 0, incluyendo los decimales. Estamos agregando cualquier tipo de número. Entonces ahí le damos enter y ya debe de aceptar la declaración. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Si nos fijamos, un despliegue. Si fijan, esa figurita si es la misma que donde dice el escribir. Entonces nosotros vamos a arrastrar una de esas y la vamos a ubicar abajo. Ahora es importante el escribir las comillas, y tal cual como lo vemos en el diagrama de la izquierda, así sí lo vamos a escribir, tal cual. Entonces escribimos comillas y a decir dime los números, dos puntos, un espacio, comillas. El espacio es importante, si no luego el texto va a aparecer pegado.
Igual se le puede agregar acentos si es que sí lo requiere. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue una entrada de datos. Por lo tanto, nos vamos a ir a donde dice leer, que es este pequeño trapecio. Lo arrastramos donde lo ocupamos. Hay que dejarlo donde se requiere, porque si te equivocas, pues lo tienes que mover. Y lo dejamos. Y vamos a escribir así tal cual, igual. A, coma, espacio B. No necesitas agregar dos, porque como vas a capturar dos números, pues ya se entiende. Igual podrías hacerle con dos mensajes independientes. Enter. ¿Qué sigue? Pues otro proceso, en este caso un calcular. Entonces arrastramos uno y lo dejamos ahí. ¿Y qué vamos a escribir? Así como viene la operación, S mayúscula. Y aquí un dato curioso, ahorita que terminemos van a notar un pequeño cambio, pero vamos a escribirlo tal cual. S igual a más B. Enter. Vamos a mover un poquito la figura. Me das clic y arrastras. Y me falta solamente la salida. Entonces ese va a ser otro escribir. Esos los vamos a usar muy seguido. Aquí no hay la figura de la hojita, así como que de impresora, así es que vamos a usar la misma figura para este caso. Vamos a escribir como está ahí, tal cual, no necesitas moverle otra cosa. Así como lo hemos estado haciendo nosotros, es correcto. La suma es, dos puntos, un pequeño espacio, comillas, le das una coma y escribes la letra S. Ahora, ya que nuestro programa, o en este caso el diagrama de flujo, esté listo, falta probarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dar clic en este pequeño botón que es para ejecutar el algoritmo de PSINT. Entonces, si le damos clic, nos va a salir una pequeña ventanita donde ya se está ejecutando nuestro programa, tal cual. Entonces, si se fijan, está el mensaje, dice dime los números, y en un espacio abajo está como que un puntero esperando la entrada. Entonces ahí le puedes decir 2, le das enter. ¿Y qué quiere decir? Que ahora está esperando otra captura. Vamos a ponerle un 5, enter, y ya después nos dice la suma es 7. Eso ahí ejecutó nuestro programa, y ya si se fijan, esa ejecución finalizada, y ya nada más hay que darle enter o darle aquí en la cruz para cerrar la ventana, y ya se va a terminar la ejecución. No es la única manera de ejecutarlo, de hecho ahí tiene otra ejecución. Si se fijan, dice ejecución paso a paso. Ahora, en cuanto a la ejecución paso a paso, si la realizamos, va a suceder lo siguiente: va a poner las dos ventanas a la par. Y si se fijan, va avanzando una flechita verde, no sé si la alcanzaron a observar, donde empezó a señalar los pasos del algoritmo, en este caso del diagrama de flujo. Y si se fijan, ahí se detuvo con la ventana de ejecución, donde está esperando una lectura en esta parte. Entonces ahí espera que capture, por ejemplo, que le ponga 4 y, por así decirlo, 10. Y al darle enter, fíjense cómo sigue avanzando la flecha. Hace la operación, después dice la suma es, lo ejecuta y ya termina. Entonces, si fijan, la ejecución paso a paso te permite ver en tiempo real cómo se va ejecutando cada una de las etapas de nuestro algoritmo. Algo curioso, si notaron, también se podía apreciar esta ejecución del lado del pseudocódigo, que ese no nos interesa por ahora, pero sí que comparemos cómo se ve un pseudocódigo contra un diagrama de flujo. Así nos va a hacer entender un poquito más cómo es la mecánica de PSINT, aunque, como les vuelvo a repetir, para nosotros no es de primordial importancia para este curso.
el aprender el pseudocódigo, sino el que trabajemos bien los diagramas de flujo y los algoritmos. Pero igual, de aquí pueden hacer un análisis para poder ver las coincidencias de qué es cada sección. Ahora, antes de terminar, nada más es importante recalcar que estamos guardando constantemente nuestros algoritmos. Ahora, para poder guardar este algoritmo o diagrama de flujo, no debemos de dar clic en el disquito de esta parte, porque aquí vas a guardar solamente una vista o una imagen de lo que es el diagrama de flujo. En realidad, donde debes de picarle o donde debes de picar guardar es del lado de la ventana de PSInt, donde está el pseudocódigo. Entonces, si se fijan, ahí es donde deben de picar el disquito. Y si se fijan, aquí se quitó el asterisco al lado del nombre, que quiere decir que ya salvan los últimos cambios. Si haces esto del lado de la ventana del diagrama de flujo, ¿qué va a pasar? Te va a mandar un cuadro de diálogo donde te va a pedir que si quieres guardar esa vista del diagrama, y eso no nos interesa. A nosotros nos interesa que se guarde la parte del código, que aunque no la hicimos nosotros, la hizo PSInt. Así es como realmente se salva nuestro diagrama. Y si guardamos y cerramos, por ejemplo, la ventana del diagrama de flujo y también nuestro código, o incluso todo el PSInt, no pasa nada, vamos a poder reabrir lo que viene siendo nuestro pequeño algoritmo. Entonces, aunque se va a ver inicialmente el código, solamente tenemos que darle clic al botón de dibujar diagrama de flujo y vamos a poder ver otra vez nuestro diagrama que ya habíamos generado, tal cual. Bueno, ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo ejemplo.